¿Crees que es imprescindible que una persona que quiera liderar un negocio o emprender sepa invertir? Sepa invertir y tenga una mentalidad de abundancia, de posibilidades infinitas. Vivimos en una sociedad en la que pensamos que las cosas van a suceder por arte de magia, que muchas veces hay gente que cuando habla de esto de manifestar la abundancia y de que te llegue el dinero, pero también tienes que dar pasos en esa dirección. ¿Cómo puede una persona desbloquear esos miedos que sentimos que tenemos y que nos impiden conseguir los resultados que queremos con el poder de la visualización? La metaprogramación cognitiva es una terapia que utiliza la visualización justo para conectar con el inconsciente y no somos conscientes, pero estamos proyectando todo el rato en nuestra vida aquello que tenemos en el inconsciente. ¿Quién se supone que estás siendo inconscientemente? Porque esos son tus modelos mentales. Entonces, trabajar esos modelos mentales te va a ayudar a decir, oye, ¿quién elijo ser? Cuando hablamos de crear negocios, de cambiar de estilo de vida, es la importancia ya no de ser la persona que tiene el conocimiento para liderar ese proyecto, sino de convertirte en la persona que lo va a saber gestionar. O sea, muchos de los negocios no es que no funcionen porque la estrategia no funcionara o porque no fuera buena la estrategia, sino porque si tú tienes una estrategia maravillosa pero no la sabes utilizar o simplemente sientes que no puedes ponerla en marcha, da igual que tengas la mejor estrategia del mundo. Necesitas tener una buena mentalidad para que tú como emprendedor, como empresario, la puedas ejecutar. Porque tú cuando te conviertes en esa persona que va a liderar ese negocio, por un lado, quizá puedes sentir como que tiran de ti para que tú no evoluciones, porque eso les deja a ellos sin esa persona que para ellos había sido tú y tú ya no eres tú. Y porque también les incomodas. Cuando una persona en tu entorno te dice muchas veces, eso es muy difícil, yo lo que leo detrás de eso es, le estás diciendo, yo voy a por mis sueños y tú no. Me interesa saber si hombres y mujeres emprenden de la misma forma. Cintia Lozano, mentora de mentalidad, estrategia empresarial y gestión emocional. 8 años como asesora financiera en banca. Acompaña a emprendedores y empresarios a dejar de vivir sus negocios desde el agobio y a empezar a liderarlos con responsabilidad, calma y disfrute. Si tuvieras que arrancar un negocio, ¿qué elegirías? ¿Instagram o un teléfono móvil? Seguro que te ha pasado alguna vez que conoces a alguien y te pregunta, ¿y tú? ¿Cómo te ganas la vida? Como si la vida te la tuvieras que ganar, como si no fueras merecedor de estar en ella, como si tuvieras que hacer un esfuerzo titánico para permanecer aquí. El éxito muchas veces no viene de hacer más, viene de la habilidad y el trabajo de nuestra mentalidad para deshacer aquellas heridas emocionales y los patrones inconscientes que te boicotean una y otra vez. Las referentes. No va de serlo, sino de sentir que ya lo eres. Cintia, es obligatorio empezar con esta pregunta. Como asesora financiera, quiero saber si tu hijo, que tiene 2 añitos y medio, tiene hucha. Sí, por supuesto. ¿Pero qué tipo de hucha? ¿La del cerdito que se pone el dinero? También, porque le encanta el dinero. O sea, tienes que ver que todos los días está con sus moneditas y sus cosas. Pero no, por supuesto tiene su cuenta de ahorro y un fondo de inversión que va asociado a, bueno, el día de mañana tener sus ahorros para ya sea que decidamos que vaya a una universidad concreta o que tenga ciertos estudios o que incluso emprenda el día de mañana y tenga ahí su dinero. ¿Cómo crees que podemos, como padres, porque claro, a nosotros no nos lo pusieron fácil, o al menos en el entorno de la gran mayoría de personas, la finalidad principal en la vida o era hacerse funcionario o era ir a echar tus horas y volver a casa y no preocuparte de nada más. Pero nos movemos en un entorno en el que hay mucha mujer que, no sé si estás de acuerdo conmigo, alrededor de la maternidad empieza a plantearse si hay una forma diferente de hacer las cosas. Por supuesto, yo creo, a ver, sí que es verdad que yo me he nacido en un entorno en el que todos eran emprendedores, eran empresarios y sí que es verdad que vivimos en un país en el que no se nos incita y motiva a emprender y que realmente es bastante difícil, pero yo creo que cuando eres madre conectas con unas posibilidades, ¿no? Es como que llegas a conectar gracias, yo creo que es gracias al bebé, con unas grandes posibilidades que a lo mejor no veías hasta ese momento. Y entonces dices, oye, ¿yo por qué tengo que seguir en este trabajo o en esta profesión si a mí lo que me gusta es llegar a muchísimas más personas, impactar más en grande? Y ahí yo creo que ahí es donde muchas mujeres nos planteamos, aunque yo ya lo llevaba de antes, pero se plantean ese punto de, oye, quiero hacer esto en grande y quiero ir mucho más allá, no me quiero poner barreras ni límites. Sin embargo, sé que cuando eras pequeña jugabas con tu hermano a un montón de cosas y teniendo padres empresarios, uno de vuestros juegos de rol era ser empresarios también. Pero claro, ¿qué tipo de empresario erais? Malos, o sea, supongo que malos.
Realmente lo que hacíamos mi hermano y yo es que veías a mi hermano con un maletín, cogía un maletín, yo con mis carpetitas y un poco hacíamos lo que hacían mis padres, ¿no? Ellos se dedicaban en ese momento que tengo como la imagen ahí a vender caravanas y entonces íbamos a donde ellos vendían esas caravanas y hacíamos como que vendíamos caravanas con los clientes. Entonces a veces hacía uno más de cliente, el otro hacía más de empresario. Entonces, ¿qué tipo de empresarios? Bueno, pues supongo que el reflejo de lo que harían mis padres. ¿Mejor o peor? Bueno, eso es discutible. El maletín, la corbata, ¿no? Es como hemos aprendido que ser empresario es pues llevar trajes, ser serio y creo que hoy tenemos la posibilidad de crear negocios mucho más alineados con realmente el estilo de vida que una quiere tener y sobre todo más respetuosos, ¿no? Porque hay una parte muy masculina en ese traje corbata del que hablábamos, ese maletín y yo soy la secretaria, que detectas que buscan estas personas a las que acompañas a la hora de decir, quiero empezar algo nuevo para vivir como realmente quiero y sé que así no, qué es lo que no y qué es lo que sí. Lo que hemos crecido pensando que emprender es desde la exigencia, desde el hacer, 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 desde esa energía masculina que realmente nos impide disfrutar del proceso de ser creadoras de una comunidad, de una tribu. Y digo, no solo mujeres, ¿eh? Yo trabajo con muchísimos hombres en los que esto cada vez lo necesitan más. Ya no quieren simplemente ser el hombre que trae el dinero a casa, sino que eso ya no les es suficiente y lo que necesitan es una motivación, una misión que vaya mucho más allá de todo esto. Entonces, ¿de qué huyen? Realmente cuando trabajan conmigo, porque yo digo que yo ayudo a crear negocios desde el disfrute, desde disfrutar del proceso, de vivir plenamente cada momento que estás viviendo, de lo que huyen es precisamente de esa exigencia, de esa parte de tengo que hacer las cosas porque así se supone que tienen que hacerse y lo que quieren es empezar a crear eso que realmente les apasiona por dentro. O sea, eso que ven y dicen, ostras, es que yo el día de mañana, si quiero dejar un legado, ya no solamente económico a mi familia o lo que puedan vivir ellos, sino en el mundo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Y también, ya ni siquiera tan filosófico, sino también en el día a día. Hay muchas veces que en ese piloto automático nos hemos metido en un caos constante. Ujú. Nos metemos en, oye, tengo que hacer tantas cosas que en el fondo no disfruto de mi día a día porque estoy más apagando fuegos que liderando mi negocio y liderando la vida que yo quiero crear, ¿no? Entonces, huyen de salir de ese piloto automático, ¿no? Lo que quieren es salir de ese piloto automático porque huyen de estar metidos en el caos, en caos constante solamente basado en hacer, 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 sin saber si realmente lo que están haciendo les lleva a la vida que quieren o si están metidos más en un patrón interno de esto es lo que se supone que tendría que hacer un empresario. Porque ¿qué hemos visto? ¿Qué es un emprendedor? El que va pues puteado por la vida, realmente. Y Alardeando, a la, ¿verdad? Muchas veces de lo cansados y estresados que claro. vamos. ¿Cómo estás? Ah, súper ajetreado. O sea, que no digo que esté mal tener un negocio que funcione y que tengas un montón de actividad, pero ¿dónde estamos poniendo el foco realmente en qué es la felicidad de emprender? Eso realmente, a mí, si yo no tuviera mis momentos de deporte, de cuidado personal, de estar con mi hijo, de hacer, o sea, si no estuviera también mi equilibrio personal profesional, para mí no lo vale todo, no lo vale absolutamente todo. De hecho, creo que yo sabía que cuando incorporara el hábito del deporte en mi día a día, mi negocio iría mejor. Y te puedo asegurar que estos últimos meses lo he puesto súper en práctica y es 100%. O sea, al final es tener un hábito contigo misma desde la salud, ¿no? Y no desde la hiperexigencia de tener que... Pero sobre todo porque en una sociedad en la que acabamos cayendo tanto en esa parte de hacer tantas cosas, tenemos el cortisol por las nubes. O sea, tenemos un montón de malas vibraciones dentro porque nos estamos metiendo en mucha presión de que las cosas tendrían que suceder de X forma, de que realmente tendrían que las cosas salir tan rápido como tú quieres, pero en el fondo tú lo que quieres es disfrutar. Y si tú no le das un poco de energía, de calma a tu cuerpo, si no liberas todas esas necesidades que tienes dentro oye, quiero soltar toda esa carga que tengo, claro, lo sigues metiendo en esa mochila que tienes
y no rueda, la cosa no rueda, y tú no ruedas tampoco. Esto sería un poco como una película, ¿no? Que te enseñan el tráiler de la peli, quedas maravillado de la acción, todas las cosas interesantes que pasan en tan poco tiempo, y luego te encuentras en la vida real, donde hay pausas, silencios, retos, momentos que son aburridos. Y ahí es donde también sucede, o sea, tienes que querer vivir eso, pero tienes que estar preparado para accionar en cada Claro. una de las cosas que pasan en la realidad. Y es muy curioso este ejemplo que acabas de poner, porque es una de las metáforas, yo soy muy de metáforas, y es una de las metáforas que uso yo cuando la gente va a un tipo de retiros, eventos en los que conectas mucho con esa visión de lo que quieres construir en tu negocio o en tu vida, y luego vas a la vida real. Y entonces hay demasiada desconexión entre esa visión, esa película, ese tráiler, ¿no?, que te han enseñado, y ahora ponte a actuar. ¿Qué pasa? Que tú no eres la persona todavía que está en el tráiler. Ujú. ¿No? Es como que necesitas pasar por un proceso hasta que te conviertes en la persona que realmente consigue hacer todas esas cosas y todo funciona. Porque tú cuando emprendes, yo al menos cuando emprendía y empecé a emprender, me dije, yo me veo como esa gran empresaria que tiene un gran equipo y la realidad es que empiezas tú sola. Entonces, claro, empiezas Sola sola haciendo todo. haciendo todo. La del marketing, la de las finanzas, la de Claro. todo. Claro. Entonces, como empiezas tú sola, es como, ostras, tendría que hacer esto y tendría que saber hacerlo ya, porque supuestamente en mi visión he visto y ese tráiler he visto que ya puedo hacerlo, que ya soy capaz, que no sé qué. Internamente sientes, es que yo podría ser capaz de hacerlo. La realidad es que te muestra la vida que no eres tan capaz en este momento. Entonces, darte el permiso de ir construyéndote poco a poco para ser esa empresaria que gestiona ese negocio que tú acabas visualizando, es parte de ese proceso de, como tú dices, interiorizar, de calma, de momentos en los que no tienes ni idea de qué va a suceder, de superar esos miedos, incertidumbres, de entender qué ha sucedido, por qué ha sucedido. O sea, para mí es ese punto para mí el emprendimiento es un proceso de aprendizaje continuo que obviamente es extrapolable a cualquier ámbito de la vida. Pero en el caso del emprendimiento para mí es como exponencial porque cuánto tiempo nos dedicamos a la parte profesional. En nuestro día a día le dedicamos una gran parte a ser empleados, empresarios o lo que sea, pero le dedicamos mucho tiempo. Entonces, claro, le estás dedicando una y otra vez energía a ser cada vez mejor persona, pero tienes que ser consciente de quién eres hoy para convertirte en la persona que quieres ser. Y esto, ¿sabes de quién lo aprendí? Me lo dijo una vez en el podcast Alex Scott, que me decía sobre el sentirse suficiente, ¿no? Que creo que también es uno de los bloqueos que tienen muchas personas cuando inician un proyecto, quieren montar una empresa, y es como, hostia, es que lo siento, lo veo, pero no me siento capaz de hacerlo ahora mismo. Claro. Y es porque es que esto trata de capacitarse mientras lo estás haciendo. O sea, el famoso síndrome del impostor, la inseguridad que uno siente al hacer cosas, es como, claro que no te sientes capaz y es necesario que no te sientas capaz porque eso significa que vas a crecer mientras tú estás haciendo todo esto, ¿no? Caja de herramientas. Al final, ¿cuántas herramientas tienes? ¿De cuántas herramientas dispones ahora mismo? Y ya no solamente es aumentar las herramientas, sino afilar el hacha. O sea, que tú tengas un hacha entre tus herramientas no significa que las sepas utilizar. Y si tú le dedicas tiempo a afilar el hacha, acabarás encontrando el momento y probando, pero también tienes que probar, y también tienes que tirar el hacha y ver, oye, pues no ha funcionado, no he cortado, no, o sea, es como, no solamente es tener herramientas, que es súper importante tener esas herramientas, sino sentirte preparado para saber utilizarlas y, por supuesto, saber utilizarlas en el momento oportuno. O sea, que es parte de todo. Me encanta, si nos ponemos en símiles, hoy vamos a sacar mucha Somos cosa, muy de metáforas las porque dos. yo también he utilizado esta alguna vez para decir que yo siempre, o sea, que hay personas que siempre han intentado clavar un clavo en la pared con un tornillo, o sea, con un martillo, Martillo. sin hacer antes el agujero. Y es como, tú puedes tener la herramienta adecuada, pero a veces no la estás usando en el momento oportuno porque te falta algo. Yo lo que veo aquí, cuando hablamos de crear negocios, de cambiar de estilo de vida, porque va de la mano de arrancar un negocio, es la importancia ya no de ser la persona que tiene el conocimiento para liderar ese proyecto, sino de convertirte en la persona que lo va a saber gestionar. Claro. Por lo tanto, hay un trabajo de mentalidad que el que no lo hace se apega. Claro, pero es por todos los lados, no solamente porque el negocio no vaya a funcionar, sino porque a lo mejor el que se quema por el camino eres tú.
O sea, muchos de los negocios no es que no funcionen porque la estrategia no funcionara o porque no fuera buena la estrategia, sino porque si tú tienes una estrategia maravillosa pero no la sabes utilizar o simplemente sientes que no puedes ponerla en marcha, da igual que tengas la mejor estrategia del mundo. Necesitas tener una buena mentalidad para que tú como emprendedor, como empresario, la puedas ejecutar, puedas tomar buenas decisiones, puedas pasar a la acción, puedas delegar, puedas suprimir cosas de tu negocio que a lo mejor ya no tienen ningún sentido o incluso mejorar aquellas que sabes que le tienes que poner ahí el foco porque tu negocio se convierte en un negocio estable y escalable si tú realmente le dedicas el tiempo a mejorar las cosas. Y la constancia es lo que menos nos gusta en general porque es como, oye, ideas nuevas, maravilloso, pero ¿y la constancia? ¿Qué pasa con la constancia, con el día a día, con las aportaciones constantes tuyas de energía para que eso funcione en el tiempo? Eso para mí es fundamental en un negocio a largo plazo. Y que la energía al final es limitada y bien enfocada, es multiplicadora, pero repartida de forma que no acaba dando frutos en ningún sitio, sientes, ¿no? Como esa, o sea, muchas veces cuando llegan a ti, entiendo que llegan pues devastados, en plan, la vida me ha arrastrado Sí. y ahora ¿qué hago con esto que había empezado? ¿Dónde quedo yo? ¿Y cómo lo hago para recuperarme y volver a empezar? Sí, hay muchas veces, yo cuando me siento con la persona hago un análisis primero, porque las emociones hablan mucho, ¿vale? Y a veces gritan, pero no siempre lo que le ocurre a la persona es una cuestión emocional, ¿vale? Sino que muchas veces vemos cuando analizamos que esta persona no está siguiendo ninguna estrategia y simplemente está haciendo cosas. Entonces, que hagas cosas ocupa tu tiempo, pero no te hace avanzar. Cuando tú realmente ves esa estrategia mínima que puedes hacer y que te pueda permitir avanzar, hay personas que ya avanzan desde ahí y de repente esa ansiedad, ese estrés, esa sensación de angustia, de malestar interno, desaparece o se minimiza al máximo. Sin embargo, hay veces que hay personas que vienen a mí también como desde el otro lado, que es, oye, la estrategia va bien, todo va bien, pero estoy fatal. O sea, no me motiva, no estoy motivado, no me ilusiona lo que hago. ¿Qué pasa? Hay que ver qué hay detrás, ¿no? Es como, ¿qué ha hecho que llegaras a este punto de piloto automático y no lo y ahora mismo no estés disfrutando del camino? Y hay una tercera parte que creo que es mucho más profundo, que son estos clientes que llegan a mí que saben lo que tienen que hacer, saben hacia dónde tienen que ir, pero no pueden avanzar. Sienten como si hubiera algo dentro de ellos que les pesa tanto que no pueden. Y muchas veces hay boicots internos, patrones inconscientes que realmente no se están trabajando y hacen que no puedas estar dando los pasos que tú sabes que son inmediatos y que si sabes como, ostras, es que lo estoy viendo, veo el camino delante de mí, veo que si pongo el pie ahí, el siguiente pie lo tengo que poner en ¿sabes? Como que lo ven muy claro y aún así no pueden avanzar. Y hay muchas veces que hay gente que me viene, porque es lo máximo que se ha dicho de, no, es que tengo miedo al fracaso, O ¿no? al éxito. ¿A Y qué? de repente sale muchas veces ese miedo al éxito. ¿Por qué? Porque tú formas parte de una tribu y te guste o no, tu tribu es tu tribu. Entonces, cuando tú transformas tu identidad y transformas tu negocio hacia esa dirección, puede requerir de soltar esa tribu para crear una nueva tribu, pero eso muchas veces no es fácil de hacer, requiere una valentía más grande. Cuando hablamos de tribu, hablamos de entorno familiar, Claro, amistades, ¿no? De amistad, gente de siempre. sí. Esto me parece interesante a tratar porque creo que es una de las cosas que más frenan, porque tú cuando te conviertes en esa persona que va a liderar ese negocio, tus intereses cambian, tus rutinas cambian, tus dinámicas cambian, tus conversaciones cambian. Y por un lado, quizá puedes sentir como que tiran de ti para que tú no evoluciones, porque eso les deja a ellos sin esa persona que para ellos había sido tú y tú ya no eres tú. Y porque también les incomodas. Es decir, cuando una persona en tu entorno te dice muchas veces, "Uf, eso es muy difícil, no lo vas a hacer, no, es que igual no lo consigues, ¿y qué pasaría si no lo consigues?". Es que tú realmente yo lo que leo detrás de eso es, le estás diciendo, yo voy a por mis sueños y tú no. Y que una persona perciba esa sensación de, ostras, igual si lo consigues, ¿dónde me quedo yo? Porque si tú lo consigues, ¿quién soy yo
significa que yo no estoy dándolo todo en esta vida. Entonces, es importante entender que hay más allá. No siempre tiene por qué ser este motivo, pero muchas veces ocurre así. De, ostras, si yo te permito a ti brillar, ¿dónde estoy yo? ¿Cómo me siento yo? ¿Yo me siento una persona que brilla o no me siento una persona que brilla? Entonces, si yo no me lo siento, voy a preferir que no brilles. Voy a preferir que las cosas no te vayan bien a ti, porque eso significará que sigo pudiendo justificar que yo sea la persona que no brillo y que no voy a por mis sueños. Esto es muy loco. A ver. Y esto es muy loco porque es eh, como una disciplina positiva aplicada pero al revés, ¿no? Ujú. Es, yo no me voy a mover, yo no voy a evolucionar, entonces si tú no lo haces, mejor porque eso valida que yo esté bien aquí. Claro, ¿Y eso qué te pasa? ¿Con los amigos? con todo. ¿Con los padres? ¿Con...? Con el dinero, es decir, Mira, porque, claro, si yo en mi entorno normalmente la gente no ha tenido dinero, que yo empiece a ganar dinero, ¿qué van a decir? Es que esto pasa en realidad. ¿Cómo habla la gente de la gente que tiene dinero? Mal. En general hablan mal. Y el dinero solamente es una herramienta. El cómo lo utilices significa cómo eres tú como persona. Si tú eres una buena persona y tienes dinero, lo utilizarás bien. Si eres una mala persona y tienes dinero, lo utilizarás mal. Pero solamente está determinando el cómo utilizas tu dinero, quién eres tú detrás. Pero la realidad es que se habla muy mal de las personas que tienen dinero. Entonces, si tu gente habla mal de la gente que tiene dinero, tú de forma inconsciente no te vas a querer convertir en alguien que tenga mucho dinero. porque no quieres que hablen mal de ti. Claro, Por y tener porque, y dinero. porque no quieres dejar de pertenecer a tu tribu, a los que te han ayudado a llegar al punto en el que estás ahora. Entonces, la pregunta es, ¿te sigue sirviendo esa tribu para seguir avanzando hacia la vida que quieres? ¿O puedes crear una nueva tribu? ¿Qué es más difícil? ¿Elegir cambiar de entorno como consecuencia natural de tu evolución? ¿O renunciar a lo que sientes y ves que es tu futuro para seguir en el entorno de siempre? A ver, yo creo que es muy difícil dejar atrás quien te ha acompañado siempre. Porque en el fondo, cuando tú eres pequeño, no sabes lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces, si mamá te dice A, tú crees que A es lo que toca. Por lo tanto, llegar a un punto en el que tú tengas que decir, ostras, ¿y si mi madre decía A y podía ser B o C? Claro, ¿dónde queda esa relación con tu madre y esa conexión de idealización a tu madre porque la tenías ahí? Pues muchas veces requiere más de ese punto de, ostras, voy a ver desde dónde veía mi madre la Ujú. para que realmente podamos transformar esto y no porque mi madre vaya a empezar a ver la vida de una forma diferente. No, no tiene por qué ser así. Pero que eso no me impida a mí ver la vida de una forma diferente, porque para mí es súper clave. Donde naces te va a condicionar muchísimo. O sea, tú no eliges la familia en la que naces, pero va a condicionar de todas las formas. ¿Por qué? Porque ellos van a tener unas experiencias, van a tener una relación con diferentes aspectos de la vida que tú te los vas a creer. Entonces, si yo durante mucho tiempo tuve una mala relación con el dinero y en casa se hablaba mal de la gente con dinero, pero es que mis padres, yo digo que quebraron, ¿no? y se endeudaron ya desde que yo era muy pequeña. Entonces, realmente hubo como un fracaso empresarial muy pronto que como una niña de 6 7 8 años, esa niña no podía entender absolutamente nada de lo que estaba sucediendo. Y a día de hoy, obviamente entiendo muchísimo más, pero no soy mis padres al 100%. Es decir, yo no sé las decisiones que tomaron, o sea, sé por qué las tomaron y he hablado mucho sobre ello, con ellos sobre esto, pero hay muchas cosas que yo entiendo que las tomaran de esa forma y para mí es como, o sea, estáis perdonados, ¿no? Por decirlo de una forma, y me parece perfecto. De hecho, agradezco, porque quizás por eso me dediqué 8 años a ser asesora financiera y a ayudar a los clientes a mejorar sus finanzas, y para eso tengo yo ahora una relación muy sana con mis finanzas. Pero es parte del proceso. Yo no podía elegir la vida que vivían mis padres ni cómo me iba a afectar a mí. Es que a lo mejor no solamente tuvo que ver con una cuestión económica, sino con mucho más allá. También hubo partes en las que decía, ostras, pues a lo mejor mi padre no está tanto en casa como yo hubiera querido que estuviera. Pero esas son esas partes en las que yo sé que ellos lo hicieron lo mejor que pudieron, pero yo era una niña. Entonces yo entendía
¿Qué era el padre? ¿Cómo tenía que ser el padre? ¿Dónde tenía que estar? ¿Y dónde tenía que estar la madre? ¿Quién es? O sea, es como todo el rato esos patrones y esos modelos de personas que tienes delante y que generan tu identidad. Tú te has creado esa identidad por todo lo que has vivido, por todo lo que has experimentado y por todo lo que te ha hecho sentir las cosas que has vivido en la vida. Justo esta mañana he tenido esa conversación con mi padre Qué bueno. porque estábamos entrenando y el entrenador no sé qué ha dicho, dice, mira, el padre del año. Y él decía, pues sí. Y yo le digo, a ver, cállate, que yo el recuerdo que tengo de cuando era pequeña es de que nunca estabas, porque siempre estabas trabajando. Entonces recuerdo haber hecho algún ejercicio sistémico del dinero y tal, donde todos buscando el dinero, nadie Nadie se lo miraba buscaba. entre ellos y el dinero estaba por ahí en plan, pues si me quieren que me vengan a buscar, pero a mí no me persigáis y rehuyáis vuestras cosas, ¿no? Claro. Em, ¿Cómo una niña que ha crecido con esas creencias sobre el dinero puede empezarlas a trabajar porque las va a necesitar tanto para su vida adulta y responsable como obviamente si quiere emprender y liderar un negocio y gestionar, planificar y gestionar lo que va a suceder a nivel monetario? Primero quiero saber cómo detectamos si tenemos un patrón de escasez con el dinero. Y luego vamos al otro. A ver, ¿cómo te identificas? Si tienes un patrón de escaseces, ¿te cuesta gastar dinero? ¿Tiendes a ahorrarlo todo pensando que se va a acabar? ¿O crees que el mundo está lleno de posibilidades y que esas posibilidades se transforman en dinero que entra y sale de tu bolsillo? O sea, para mí es todo el rato ver desde dónde estás tomando decisiones con respecto a cuestiones económicas. Pero es que hoy en día todo son cuestiones económicas, o prácticamente no todo, ¿no? Pero hay muchas cosas que son cuestiones económicas. Entonces, mira en el día a día, si es tu emprendimiento, oye, ¿cómo puedo saberlo? Cuando invierto en ya mi forma de hablar, ¿no? Sí, sí, Cuando sí. invierto en una formación, Es que has dicho gastar y ya me ha chirriado la claro, oreja. pienso, ¿invierto o gasto? ¿Desde dónde lo estoy viendo? Yo lo veo como una inversión y hay cosas que son gastos, no hay que negarlo, ¿no? Es decir, hay cosas que simplemente salen y ya está, pero hay muchas cosas que estamos invirtiendo para que nuestro negocio funcione y vaya mucho más allá. Entonces, cuando yo no delego ciertas cosas porque es que ese dinero que me estoy gastando en esta persona que me puede crear el contenido, lo podría hacer yo, eso es escasez. Cuando yo realmente digo, no, yo invierto este dinero en que alguien genere esta creación de contenido para yo enfocarme en lo que de verdad se me da bien y le puedo potenciar en mi negocio, eso para mí es abundancia. Entonces, es importante ver cómo hablamos sobre las decisiones económicas que tomamos. No solo sobre el dinero, sino sobre las decisiones que tengan que ver con transacciones económicas. Estás hablando de mí hace unos meses, porque, claro, se vive con miedo, porque por un lado la persona que puede estar al otro lado no puede pensar, bueno, cuando genere suficientemente dinero ya lo invertiré en tener a alguien para que tal. Y lo que no te estás dando cuenta es que no utilizar ese dinero para tener a una persona que te ayude en X tarea, que no es tu expertise, y tú puedes generar ventas, contactos, dedicarte a crear lo que tienes que vender. Es una oportunidad para dedicar el tiempo y la energía a lo que va a multiplicar el impacto de tu negocio. ¿Qué es esto justo? Es tiempo y energía. ¿Qué es el dinero? Tiempo y energía. Entonces, si tienes más tiempo y energía, se lo puedes dedicar a lo que realmente tú quieres. Si no tienes tiempo ni energía, estás reventado y estás agotadísimo, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué es lo que vas a construir tú desde un momento de frustración o un momento de agotamiento extremo? ¿Qué vas a construir? Es que no puedes expandir, no es una energía de expansión, es una energía de vamos a cuidar, vamos a estar aquí protegidos, entonces no tiene nada que ver. ¿Crees que es imprescindible que una persona que quiera liderar un negocio o emprender sepa invertir? Sepa invertir y tenga una mentalidad de abundancia, de posibilidades infinitas. Para mí el dinero es una herramienta más, no es la única herramienta. Lo que pasa es que es verdad que muchísimas cosas, la transacción, porque antes era un trueque y ahora el punto intermedio es el dinero, pero vamos mucho más allá. Es decir, yo lo que creo es que lo que a mí me cambió no fue tanto el dinero como tal, como decía antes, sino creer y confiar en las posibilidades infinitas. Siempre hay posibilidades. Si tú vas así como los caballos y no ves más allá, eso es lo que va a impedir que realmente hagas más cosas o puedas abrir tu mentalidad a ver
más opciones. Pero si tú abres esa mentalidad, si tú realmente tienes esa conexión tuya interna y confías en la cantidad de posibilidades que existen por ahí, entonces lo que te estás permitiendo es mirar, no solo ver, mirar. Y cuando miras, y cuando de verdad, y cuando digo mirar, me refiero a, oye, ¿qué quiero conseguir? Esto. No tengo ni idea de cómo conseguirlo. Vale, pero voy a seguir mirando en esa dirección. Voy a seguir mirando, oye, ¿qué es lo que quiero? Quiero acabar delegando la parte de contenido. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues a lo mejor económicamente en este momento no lo veo, no funciona, no sé qué, pero voy a seguir mirando ahí. Porque de repente a lo mejor hay alguien que te dice, ay, me acabo de sacar un curso de creación de contenido y busco a alguien con quien hacer prácticas, porque no lo he hecho nunca. Notario. ¡Ah! Claro, pero si tú estás en el punto de, no, yo tengo que hacerlo yo y tengo que hacer no sé qué, ya no estás en el punto de abrir a mirar y enfocarte en eso. Y luego, que además cuando miras te profesionalizas. Entonces necesitas mirar mucho en muchos aspectos para entender en qué eres bueno y profesionalizarte en aquello que se te da bien. Porque cuando encuentras eso, que muchas veces es lo que no nos dejan ver cuando somos pequeños, porque tienes que esforzarte en lo que vas peor en el cole, ¿Verdad? ¿no? Y es como, Siempre. por Dios, si tienes un hijo que tiene un don, que tiene un talento, poténcialo. Sí. Las Mates. matemáticas ya aparecerán, pero si mi hijo toca la batería, son matemáticas. Las notas son matemáticas. Pues aprenderá a hacerlo de otra forma y a veces necesita un momento madurativo que si lo tienes potenciando en la parte del disfrute, nacerá sola, ¿no? Pero cuando te enfocas en hacerlo desde el esfuerzo y en... Pero es que hay tantas frases en el frasario popular que te llevan a, ¿no? La letra con sangre entra. Y 40.000, antes hablabas del dinero, la avaricia rompe el saco. Yo pienso, joder, pues ponle un parche al saco y sigue llenando, ¿no? Exacto. O sea, wow, toda esa mentalidad cultural pesa. ¿Qué podemos hacer cuando detectamos que quizá nuestro negocio no va a ir del todo bien porque estamos en mentalidad de escasez en vez de abundancia? Lo primero que yo hago es mirar qué vida quieres construir. Claro, porque tu negocio, para mí mi negocio es la forma, el medio que he utilizado y que elijo para financiar la vida que yo quiero. Entonces, si no sé cuál es la vida que yo quiero, lo primero que tengo que definir es qué vida quiero. ¿Quiero vivir una vida de estrés o quiero vivir una vida de calma? ¿Quiero vivir una vida de agotamiento o quiero vivir una vida de disfrute? ¿Quiero vivir una vida en la que los demás decidan por mí o quiero vivir una vida en la que yo decida qué es lo que yo quiero? Entonces, es súper importante para mí definir cuál es esa vida que mis clientes quieren, ¿no? Entonces, oye, defínela. Yo la defino, la mía, y mis clientes definen la suya. Y cuando eso lo tienes claro, ahora vamos a ver cuánta distancia tienes del negocio que tienes ahora para financiar esa vida a la vida que tú quieres, ¿vale? Y vamos a empezar a dar pasos en esa dirección. ¿Significa que vas a pasar de 0 a 100 en un momento? No, pero vamos a ir dando pasos y en algunas áreas estará como muchísimo más avanzado y en otras estará, bueno, pues la cosa más difícil a lo mejor al principio. Pero es una cuestión de capacitación que decíamos antes, de ir avanzando y de mirar en esa dirección. Cuando yo creo un negocio solo desde la necesidad económica de facturar, no estoy pensando en lo que realmente es ser empresario. Y es crear un negocio que realmente impacte la vida de miles y millones de personas. Entonces, ¿desde dónde lo estoy haciendo? Porque yo obviamente necesito o quiero una vida concreta, porque no la necesito, a lo mejor las necesidades básicas ya las tengo cubiertas, pero, ¿No oye, tienes otra? pero yo quiero un estilo de vida que también se financia con mi viaje que cuesta tanto dinero al año, mis vacaciones o mi jubilación o los estudios de mis hijos. Es decir, todo eso realmente es una cuestión económica. Pero yo ahora mismo, mi negocio, ¿cuánto me financia de esa vida que quiero? Entonces, primero, ¿cuál es la vida que quiero? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y luego planifica. Porque si tú no estás planificando, si tú no le creas ningún tipo de plan para poder empezar a avanzar en esa dirección, estás dejando a la vida, a la suerte, que eso ocurra. Y yo lo siento, pero eso o no llega nunca o tarda muchísimo más en llegar. Y por eso se le dice a la gente que las cosas le van bien, que han tenido suerte. Claro, exacto. Porque parece que es de un día para otro Y porque el que dice eso generalmente no ha trazado un plan para claro, conseguir no nada. lo he hecho nunca. Es que vivimos en una sociedad en la que pensamos que las cosas van a suceder por arte de magia.
¿no? Y que muchas veces hay gente que cuando habla de esto de manifestar la abundancia y de que te llegue el dinero, es como yo simplemente lo digo. Y es súper importante cómo te hablas internamente, pero también tienes que dar pasos en esa dirección. Y dar pasos en esa dirección es sabiendo que no sabes cómo dar pasos en esa dirección. Lo que quiero decir muchas veces es, tú quieres llegar a que tu negocio facture 1.000.000 de euros, pero ahora mismo factura 20.000 euros o 30.000 o 50.000, me da igual. Hasta que facture 1.000.000 de euros, tú no tienes ni idea de los pasos que vas a dar por el camino. Ahora bien, enfócate en que si este año estás facturando 20.000, al menos puedas facturar 30.000. Muchas veces es mejorar lo que estás haciendo. No hace falta hacer grandes cambios. Simplemente mejora lo que ya estás haciendo. Llega a más clientes de los que estabas haciendo o haz simplemente pequeños cambios. Y poco a poco construye algo que sea escalable y que sea potencialmente escalable en el tiempo para que un poco el efecto bola de nieve haga que tú a lo mejor al principio puedes pasar de 20.000 a 30.000, pero luego puedes pasar de 30 a 60 y de 60 a 150 y ya estás como escalando de una forma mucho más grande. ¿Por qué? Porque luego tendrás equipo, porque luego tendrás un montón de cosas que ahora ni siquiera te planteas porque no eres la persona que hará esos pasos, sino que cuando llegue ese momento dirás, vale, es que ahora incorporar una persona más en mi equipo cuando ya somos 3 es mucho más fácil que pensar ahora en tener 4 personas en mi equipo o 5 personas en mi equipo. No tiene nada que ver, no eres la persona que todavía puede tomar las decisiones de escalar tu negocio al 1.000.000 de euros desde donde estás ahora si estás en esa facturación. ¿Y no te encuentras muchas veces que dedicamos tanto tiempo y energía y easy antes de tomar la decisión que luego una vez la tomas es como, "Uf, ¿y por qué no la he tomado antes?" Si era mucho más fácil. Sí. Hay mucho parálisis por análisis. Sí, hay mucha idealización y necesidad de controlar lo que va a suceder. Y no nos dejamos llevar por la magia de que las cosas simplemente sucedan. Yo hay una cosa que he incorporado dentro de mí y es que la vida son datos. Todo es información. Entonces, cuando la vida me expone a ciertas circunstancias que yo siento que no soy capaz o que no estoy pudiendo llevarlas a cabo, simplemente digo, vale, es esto. O sea, solo me está diciendo esa información. Entonces, ¿de qué me está dando información? ¿Cuáles son los aspectos en los que si los tuviera podría seguir avanzando? Pues sea mi mejor comunicación, que tenga más visibilidad, que mejore mi mensaje de venta, mi proceso dentro del cliente, ¿no? La experiencia del cliente en mis servicios. ¿En qué aspecto concreto podría mejorar esto? ¿Vale? Pues me enfoco en eso y doy esos pequeños pasos para ir en esa dirección. Y luego te das cuenta que cuando ya estás metida ahí, hay mucha más información dentro de ti de la que realmente eres consciente. Entonces, hay una gran parte de inconsciente que está trabajando, pero ni siquiera somos capaces de ver que está ahí. Entonces, cuando tú avanzas, y a mí me pasó, yo hice un cambio profesional. Y claro, haces un cambio profesional y empiezas a vivir este emprendimiento y lo empecé a vivir desde el punto de vista de, ostras, tengo que crear todo desde cero. Es mentira, nunca creamos nada desde cero. Estoy 100% de acuerdo. Siempre hay una parte, o sea, tú vienes de una experiencia tan grande que lo que me costó crear todo mi negocio dentro del banco, esa estabilidad y esos ingresos que no me ha costado, vamos, ni un año. Lo que a lo mejor me costó 5 o 6 años en el banco. Entonces, y era mucho más fácil para mí en el banco porque había un modelo que seguía, que de alguna forma había como unos parámetros, una estrategia Que no eras creada. tú quien tenía que decidir Claro, todo. A ti y te ni tenía decían, que "Esto crear es los así". productos, Claro. ni tenía, ¿sabes? Como que toda esa parte ya estaba creada. Sin embargo, cuando ya te metes en la parte que tú dominas, porque ese es el gran hándicap de un emprendedor, no te pongas a inventar cosas. Mira, tira de hemeroteca, ¿qué es lo que realmente se te da bien? ¿Qué es lo que has hecho súper bien hasta ahora? Tira de ahí. Porque tú lo que necesitas como emprendedor es empezar a tener resultados buenos desde el principio. Porque si no tienes resultados buenos desde el principio, vas a acabar tirando la toalla y vas a pensar, es que no soy bueno, es que no soy buena, es que esto no es para mí, es que lo ves, ya me he equivocado y tendrás al entorno que encima quizás te diga todas estas cosas. Entonces, ten resultados pronto. ¿Cómo? Haciendo lo que ya hacías bien, pero en vez de por cuenta ajena, por cuenta propia. Y empieza a vender. ¿Qué no hacías antes? Vender. Pues aprende a vender. ¿Qué no hacías antes? Gestionar tus finanzas. Gestiónalas. Es decir, empieza a dar pequeños cambios, pero la parte que tiene que ver con venta, con producto, con servicio, no te marees a crear cosas nuevas. Copia y pega.
O sea, esto es el gran fallo que creo que la mayoría de emprendedores tiene. Quiere experimentar desde el principio cosas nuevas, ideas nuevas, que nunca nadie haya hecho, súper diferenciación. No, diferénciate cuando ya tengas resultados y entonces puedas mejorarlo y le puedas dar tu chispa y tal. Pero tira de hemeroteca, que es lo que se te ha dado bien hasta ahora. Y hazlo ya tangible. Esos primeros resultados a veces cuestan mucho de llegar, a veces no, y te sorprendes, ¿no? Pero veo mucha diferencia entre cómo empiezo, con cosas pequeñitas para ir probando, ir subiendo, que si no salen, te revientan, o pensando en, vale, pero esto mismo, ¿cuánto te podría pagar una persona para resolverle algo que valga 3.000? Es decir, lo que invertimos en crear algo para empezar ese, ¿cómo se llama? Producto mínimo viable. Sí, Producto mínimo viable. sí, pero las siglas ¿cuáles son? Bueno, es ¿Cómo? o PMV o oferta mínima viable, que es Bueno, OMV. que no sé por qué le llamo MVP. No es MVP, MVP es otra cosa. No, es esa, es Minimal Product, ¿no? O sea, en inglés, pero sí, yo creo que es el mismo. Es que me llevo al fútbol. Vale, ¿cómo creamos lo mínimo para poder empezar a arrancar un negocio, a poder empezar a tener los primeros clientes y a notar que hay vidilla ahí, ¿no? Veo dos caminos. Una de, vale, lo mínimo para que me paguen algo, ¿no? Y empezar a... Pero luego ya no saben cómo hacer crecer eso y conseguir, o sea, vivir de cosas que valen 20 euros es tarea imposible. ¿Cómo harías con lo que sabes que alguien te pague 3.000? Que luego a lo mejor son 800, ¿no? Pero es como, te cuesta lo mismo crear algo hasta aquí o hasta aquí. ¿Dónde nos enfocamos? ¿Cómo lo recomendarías tú? Yo no empezaría por cosas grandes si tú no te sientes capaz. Es decir, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Si la persona que ha decidido emprender ya hacía este trabajo y simplemente está cambiando de hacerlo por cuenta ajena a hacerlo por cuenta propia, ya lo tiene todo creado. Es decir, ya sabe cuál es el cliente ideal, ya sabe hacia dónde se tiene que dirigir, ya sabe venderlo. Lo único que está haciendo es quién le paga. Está cambiando, ese es el único punto que está cambiando. Entonces, claro que puedes crear, si tú sabes que este servicio se ofrecía a los clientes por 3.000 euros, pues sigue ofreciéndolo, a lo mejor ofrécelo por 2.500 para que te asegures que te lo van a comprar, crees una nueva clientela y de ahí empiezan a referenciarte y seguir creciendo. Pero luego están la gran mayoría de emprendedores que yo veo que son los que hago un cambio radical de profesión. Es decir, yo me he dedicado a tal cosa y, yo qué sé, a las finanzas, a la administración, a no sé qué, y ahora quiero y elijo dedicarme a otra cosa totalmente diferente. Y entonces estoy buscando tener esa facturación desde el minuto uno. No estás en ese punto. Estás en el punto de tener clientes, validar realmente que tu oferta, validarte tú, tu autoridad con toda esta gente. O sea, hay un montón de cosas que tú tienes que trabajar antes. Entonces, yo ahí te diría mínimo viable y, o sea, volumen, 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 volumen. Necesitas experiencias, necesitas entender cuáles son los dolores reales de la persona, porque tú creas eh, ese formulario, ¿no?, que hemos creado todos del cliente ideal. El cliente ideal está aquí. O sea, cuando has hecho un cambio radical, claro, eso solo está aquí. Del cliente ideal al cliente real. Al cliente ¿no? real, claro, claro. Entonces, ¿cómo pasas del cliente ideal al cliente real? Olvidándote del cliente ideal y pasando directamente a la acción. Oye, ¿qué se me da bien? ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer? Y empiezas a compaginar. Yo cuando empecé, cuando hice este cambio radical, hubo una parte que decía, vale, pero es que yo no he hecho, o sea, yo he hecho coaching porque venía de hacer coaching y a mi equipo les hacía coaching y les había ayudado, pero no era coach, yo era asesora financiera. Es decir, mi profesión realmente era ayudar a mis clientes a marcar objetivos, a planificar sus finanzas, etc. Y sí, claro que hacía cosas como coaching, pero dije, ostras, ¿ahora cómo me dedico al mundo de la terapia? Entonces ahí, entre que también tenía metaprogramación cognitiva que me acababa de alguna forma certificar, fue como, oye, necesito hacer prácticas para realmente sentir que yo tengo esa fortaleza que sentía cuando hablaba de finanzas, cuando hablaba de asesoramiento financiero, cuando hablaba de planificación Como financiera. ese centro, ¿no? Claro. O sea, esa seguridad interna la necesitas para vender cada vez más. Entonces, lo primero que hice fue decirle a todo el mundo, oye, busco hacer esto. Y luego, poco a poco, llegó un momento en el que ya me sentía mucho más segura hasta cierto nivel, tampoco la super pro de terapia y a nivel interno, y entonces dije, vale, voy a ir un poco más allá.
y ahora voy a empezar a cobrar. Poquito, pero voy a empezar a cobrar para ver si estas personas... Y poco a poco lo que me fui dando cuenta es que cuando llegaban gente a mí y eran emprendedores, fue el punto en el que decía, es que no solamente les hago terapia. Yo aquí tengo una visión de negocio, tengo un backup de un montón de cosas que ya sé por todos mis años emprendiendo, y es fundamental que esto también le siga sacando lo siga exprimiendo, ¿no? Y ahí fue el punto en el que tuve durante mucho tiempo, que mucha gente le pasa esto, de tener dos puntos que no sabes unirlos. Ya, eso pasa tanto y ahí la gente se vuelve loca. Claro, y el punto es que yo aún así, obviamente tienes tus momentos de frustración, de decir, pero a ver, ¿cómo se junta esto? Que yo quiero juntarlo ya y no puedo. Y a mí misma me dije, pues no es el momento de juntarlo. Ya llegará el momento de juntarlo. Y entonces me permití en que a veces cuando hacía sesiones con el cliente y me venía con una cuestión a lo mejor más estratégica, más tal, le hacía más de mentora de negocios porque salía de mí. Y otras veces en las que le veía tan bloqueado que salía la parte de terapia. Y entonces como que poco a poco se fueron fusionando hasta que entendí que mi público perfecto eran emprendedores y empresarios, a esa parte del emprendimiento que a mí me apasionaba, que se me daba bien, pero que no quería solo quedarme desde el punto estratégico y la parte más racional, sino que me daba cuenta que cuando realmente les tocaba, que era la parte inconsciente que les estaba impidiendo avanzar, lo que hacían a nivel racional y esa parte de pasar a la acción evolucionaba muchísimo más deprisa, ¿vale? Entonces ahí fue el punto en el que poco a poco se va uniendo. Y no está al 100% unido porque hay cosas que solamente hago en sesiones uno a uno y otras que hago mucho más a nivel grupal. Pero la esencia ya está mucho más conectada. Y eso significa que yo ya soy la persona capaz de unir todas estas dos cosas. La que era antes con la que había querido ser y poco a poco estoy convirtiéndome. Entonces, no tengo prisa. Sé que la Cintia de dentro de 10 años mirará atrás y es que no sé, o sea, no llego a saber qué Cintia va a ser la de dentro de 10 años. Y en el fondo es como, sorpréndeme. Porque me apetece que me sorprendas a ver en qué persona me he convertido dentro de 10 años, a qué personas estoy ayudando y de qué forma estoy ayudándoles. Porque mi profesión no me identifica. No soy mi profesión. Eso es la forma en la que ayudo y acompaño e impacto la vida de otras personas. El trabajo con el inconsciente, Cintia. Tú ahora has mencionado la metaprogramación cognitiva, que el nombre suena así como muy técnico y muy extraño, pero es algo súper sencillo. Yo hice una sesión y es súper potente y me gustaría que nos explicaras, para que lo podamos entender, cómo puede una persona desbloquear esos miedos, esos bloqueos que sentimos que tenemos y que nos impiden conseguir los resultados que queremos con el poder de la visualización. La metaprogramación cognitiva es una terapia que utiliza la visualización justo para conectar con el inconsciente y ver qué hay ahí detrás que siempre está funcionando dentro de nuestra mente y que sin querer lo estamos proyectando. O sea, no somos conscientes, pero estamos proyectando todo el rato en nuestra vida aquello que tenemos en el inconsciente. Entonces es una forma de trabajar directamente con esa parte que no conoces o que no ves tan fácilmente para desbloquear simplemente... Es que a veces son pequeñas cosas que dices, no estaba colocado en su sitio. Y cuando se coloca, todo de repente la persona ya puede seguir avanzando. O muchas veces es una experiencia que no has asimilado correctamente. Cuando tú no asimilas una experiencia correctamente, es decir, yo no entendí por qué mis padres fracasaron, ¿no? Por qué se endeudaron tanto, por qué muchas cosas, ¿no? Porque la empresa no llegó a tener éxito. Había muchas cosas que yo no entendía. Entonces, claro, cuando tú no la entiendes, tú como niño se te queda ahí como bloqueado una emoción. Pero cuando empiezas a entender qué ha habido ahí detrás, pero a lo mejor es que no eras capaz de entenderlo por el niño que eras. Pero ahora como adulto, si le das el permiso de mirar en esa dirección y entender que a lo mejor ese niño lo único que quería, pues la niña, ¿no? En este caso era estar con su padre y te reconcilias con esa niña y ves esa sensación de, ostras, vale, ya la niña puede avanzar y puede crear una vida exitosa, con negocios que funcionan, porque estás mirando en esa dirección. Entonces, para mí la metaprogramación es muy potente porque la metaprogramación cognitiva lo que te permite es en muy poco tiempo llegar a cosas que pueden llevar años atascadas ahí. Que no siempre tenemos por qué ir a una cuestión, porque podemos hacer simplemente una liberación emocional y la liberación emocional ayuda
de una manera espectacular a que tu sistema nervioso se relaje y te encuentres mucho mejor. Y tú tomas mejores decisiones cuando tu sistema nervioso está en calma, claro. Pero muchas veces es como, a pesar de esto, veo que repito un montón de cosas en mi vida y que yo me acabo sintiendo exactamente igual. Me siento abandonada, o me siento traicionada, o me siento pequeña, o me siento insuficiente, o lo que sea. Y cuando tiras ahí y puedes mirar con la metaprogramación cognitiva qué hay detrás de todo esto, descubres que a lo mejor había una niña que le ocurría algo de pequeña y que eso le hacía que no se sintiera suficiente. Y cuando sanas de alguna forma, cuando vas ahí y lo miras, ostras, pues la persona conecta otra vez con las posibilidades infinitas. Y otra vez conecta con la abundancia, con la validación interna, con el saber que yo puedo con todo. Entonces, es maravilloso, a mí me parece una terapia. Yo obviamente no soy psicóloga y no trabajo procesos más complejos, ¿no? Yo trabajo desde personas que están bien, que quieren estar mejor, pero todos hemos vivido momentos que nos han dado ese pequeño dolor, ese pequeño malestar y no hemos entendido. Cuando lo entiendes, lo aceptas, integras y dejas que todo de alguna forma vuelva a su cauce, es como que, ¡guau!, puede avanzar muchísimo más fácil. Yo me acuerdo la sesión que hice, que yo estaba preocupada por una cosa, que lo que vi en esa sesión fue que nadie más es que yo estaba preocupado por eso, ¿no? Y es como, relaja, Claro. está todo bien, tira. Y de golpe, pues te quitas un fantasma que tenías ahí en la cabeza que te estaba impidiendo seguir hacia adelante, ¿no? Y es súper liberador. O sea, me pareció brutal la simplicidad y la potencia que tenía a la vez. Sobre todo porque la mayoría de personas, cuando, iba a decir hacen, ¿no? Pero yo también me hago sesiones de metaprogramación cognitiva, cuando acabas, esa sensación de esto que le tenía tanta importancia, ahora mismo ya no tiene importancia. Mm. ¿Sabes? Como le estaba dando muchísima importancia, pero ahora que ya lo he entendido, que ya lo he aceptado, que me he rendido a que lo que tuvo que suceder sucediera, porque muchas veces como que estamos como tratando de evitar y de aceptar que aquello que sucedió realmente sucedió. Entonces, cuando ya lo aceptas, oye, ya sucedió, vale, ya está. Es como que "Mira, me he rendido, ya está, bien, pues next. ¿Qué es lo siguiente?". Y entonces es como, ¿qué le dices? ¿Y cómo, cuando piensas ahora en esto, qué sientes? No, que me da igual. Es que es maravilloso, porque cuando te da igual, eso en concreto, dejas de focalizarte en eso y empiezas a abrir la mira para poder mirar muchísimo más allá. Y me encanta que se pueda aplicar no solo a la terapia emocional, sino a cómo creas tu negocio desde aquí. Creo que poder crear negocios desde el trabajo con el inconsciente también es súper potente porque tiene como un... Sí, ¿no? Es como que es más permeable. Claro. O sea, no solo está en la cabeza, sino que tienes que hacer que tu cuerpo se sienta bien ahí y acceder a ese tipo de información no es tan fácil cuando uno está solo con un papel y un No, Excel. no es tan fácil. Y yo hay una de las cosas que refiriendo a lo que decíamos a lo mejor al principio, eh, tú te conviertes, cuando te conviertes en madre, te conviertes en tu madre, ¿no? De alguna forma. Es como que te conectas directamente. Cuando decides ser emprendedor, te conectas con los modelos que tienes de quien haya sido emprendedor. Y para mí la parte de emprendedor, aunque mi padre y mi madre emprendieran, yo sé que me conectaba con mi padre directamente. Entonces, necesitaba de alguna forma entender que yo no iba a repetir las mismas cosas que mi padre y ver, porque si no, inconscientemente, tú crees que si te conviertes en emprendedor vas a hacer lo mismo que hicieron los otros. Entonces, esto en sesiones yo lo he visto mucho y lo he visto mucho en hombres. De es que si hago esto me convierto en mi padre. Y mi padre estaba sacrificado por llevar el dinero a casa y tal, pero en realidad yo no quiero ser ese padre. Yo quiero ser un padre más consciente, pasar tiempo con mis hijos, pasar tiempo con mis amigos, viajar y no estar obsesionado con el trabajo constantemente. Que es maravilloso y yo quiero crear un negocio que facture un montón y tal. Pero esto es muchas de las cosas que me dicen los hombres. ¿Vale? Entonces, hay que entender que cuando tú pasas a ciertas fases de la vida o del negocio, como esas pantallas del negocio, tienes que ver quién se supone que estás siendo inconscientemente, porque esos son tus modelos mentales. Entonces, trabajar esos modelos mentales te va a ayudar a decir, oye, ¿quién elijo ser?
no quién me viene de forma inconsciente y heredada el modelo que soy. Estás definiendo las referentes, amiga. El propósito de las referentes. Por eso entiendo también que es tan importante que cuando estás en este mundillo te rodees de personas que estén viviendo aquello que tú quieres vivir de la forma que lo quieres vivir Claro. y no desde ese o siempre se ha hecho así, ¿no? O que te llega de esta forma. Todo el trabajo con el inconsciente a mí me flipa porque como no lo entendemos y estamos ahí, cuando encuentras técnicas que te ayudan a verlo mucho más sencillo, a sacártelo de la cabeza, que aquí dentro es como caos, miedo, ¿no? Y luego lo pones como fuera y se ve mucho más fácil. Has hablado de un patrón que se repite en los hombres. Ujú. Me interesa saber si hombres y mujeres emprenden de la misma forma. No. ¿Qué les pasa a las mujeres? Las mujeres, bueno, voy a empezar por los hombres. Yo creo que los hombres son más lanzados. En general, no tienen tanto miedo a equivocarse. No tienen tanto miedo a simplemente hacer, experimentar, probar cosas. No tienen tanto. No digo que no lo tengan, pero no está tan extendido como en las mujeres. Y las mujeres, sin embargo, queremos que las cosas salgan bien desde el principio. Y no nos permitimos equivocarnos. Y es como nos llevamos muy a lo personal, a la persona que somos, las equivocaciones. Que es como tú no eres tu negocio, Claro. ¿no? Ni tú no No eres tus metértelos. acciones. Ujú. ¿Sabes? O sea, todo lo que hagas en tu negocio simplemente está definiendo en qué punto está tu negocio, no en quién eres tú como persona. Porque a lo mejor en otros aspectos de tu vida tomarías decisiones de una forma diferente, pero quizás la presión que le estás metiendo al negocio con respecto a es que quiero que esto me transforme la vida y me lleve a la vida que quiero. Relax. O sea, no. Vamos a hacer como, igual que haces en otros puntos, experimenta. Experimenta. O sea, es muy importante que tú llegues y alcances esa vida que quieres como motor, pero no como exigencia. Entonces, cuando las mujeres le metemos tanta exigencia, llegamos muchas veces a un parálisis por análisis, porque como queremos que todo salga perfecto, sin haberlo lanzado ni siquiera y sin saber si la gente realmente quiere lo que nosotros tenemos en la cabeza, que vemos como maravilloso, hay muchísimas ideas que se quedan en el cajón, porque no pasamos a la acción, o incluso porque pasamos una vez, a lo mejor el resultado no ha sido bueno y no sigo y sigo y sigo y sigo y sigo hasta que realmente veo que esto, oye, pues no tenía que ser así o podía modificarlo o lo que sea, pero tienes que probar y no una vez, porque una vez no te da datos de absolutamente nada. Siempre es mucho más fácil la segunda. Siempre lo Sí. explico de la misma forma. Yo antes editaba muchos vídeos, hacía videoclips y alguna vez el proyecto se esfumaba. La de horas que tú habías dedicado a crear eso y era, me cago, leche, ya tengo que hacerlo otra vez. Todo desde el principio. Es el triple de rápido. Sí. Porque ya tienes la estructura, ya tienes el guión, ya tienes la parte emocional, cómo iba, y simplemente es replicarlo. Sí. Que esto llevado a la vida real es como cada vez que te preocupas en hacer una cosa nueva, una cosa nueva, una cosa nueva, tiene sentido que acabemos tú y yo hablando de esto ahora. Nos precede una conversación antes de grabar el podcast. Crear algo, volverlo a probar, mejorar, replicar, es mucho más económico, energéticamente hablando, Totalmente. que no lo contrario. Totalmente. Y súper necesario el proceso, porque la constancia realmente es, y más hoy en día, es lo que más cuesta. O sea, queremos las cosas súper rápidas, que los resultados sean ya, y no le estamos dando el tiempo, ni el periodo, ni el esfuerzo para ver qué es lo que había detrás de todo esto. Y a lo mejor, sobre todo porque estamos buscando que lo que haya detrás sea un resultado. Y a lo mejor no es el resultado lo que tienes que estar mirando. Tienes que mirar el proceso, el aprendizaje, esa capacitación de la que hablábamos. Entonces, que el resultado llegue o no llegue es porque tú puedes predecir que eso va a llegar porque lo has hecho millones de veces. Pero si no lo has hecho nunca, entonces el proceso no era llegar a ese resultado. El proceso estaba creado para que tú adquirieras habilidades para acercarte a La ese persona resultado. en la que te estás convirtiendo con la excusa de buscar un resultado. Exacto. O sea, es tu excusa. Tu excusa para, "Ay, ¿qué quiero conseguir? Esto". Ya, pues realmente no. Realmente lo que quieres conseguir no es el resultado. Lo que quieres conseguir es ser la persona que eres capaz de replicar eso tantas veces como quiera. Y eso solo se consigue si lo has hecho muchísimas veces. Para cerrar, quedan 3 preguntas. ¿Vale? Voy a intentar hacerlas rápidas y directas. Sé que en tu infancia
te llamabas una dramas y apuntabas todo lo malo y negativo que te pasaba en una libreta. Cierto. Mis diarios. ¿Cómo son tus diarios hoy? ¿Cómo trabajas tus logros y cómo haces para celebrar todo aquello que, si no le pones conciencia, pasa desapercibido y un año más? Para mí es súper importante celebrar mis logros, es súper importante validarlos y entender que no solamente son resultados, ¿eh? Y no estoy hablando de logros como he conseguido esto, sino, oye, tuve dudas y tiré hacia adelante. Visualicé que iba a hacer este evento y al final lo he acabado haciendo. Siempre mi parte crítica, mi parte de dramas iba a cuando las cosas no habían salido bien, cuando todo podía ser mejor, ¿no? Es como yo soy muy perfeccionista y mi mente siempre me tiraba a esa parte. Y de un tiempo a esta parte digo, es que no, esto es un entrenamiento constante. Y digo, está muy bien porque yo sigo escribiendo cuando las cosas no me van bien, pero siempre le acabo sacando el aprendizaje. Vale, pero ¿esto para qué? ¿Qué información tienes para mí? ¿No? Datos. Claro, datos, todo el rato son datos. Para mí todo el rato son datos. Pero luego celebro, porque yo hice un taller a principio de este año y le dije, ostras, decidme 3 éxitos de vuestro año. Pero es que encima lo llevé luego a la vida. Y había gente que no era capaz de decir 3 cosas que había conseguido en la vida. Digo, pero a ver, si eras un bebé y te podías poner a gatear, y eso ya era un éxito. Y el siguiente es que decidiste cogerte de algo y ponerte de pie. Y el siguiente es que decidiste soltarte de ese sofá, silla o lo que fuera, y decidiste dar un paso. Y te caíste, sí, pero ¿sabes cuál fue el logro? Que decidiste volverte a levantar. Y así, 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 hasta que a día de hoy puedes salir a correr por la montaña fácilmente sin caerte y es maravilloso. Entonces, celebramos muy poco cada logro, cada cosa que hacemos porque lo damos por sentado. Entonces, para mí nada es por sentado. Estamos vivos, así que estamos vivos no es algo que para eso haya que tener como decir, dar por sentado que estamos vivos. Para mí, estar vivo es algo muy importante y algo que yo quiero exprimir al máximo. Pues si desde ahí se crea todo lo que viene, le auguro un buen futuro. Para terminar, Cintia, quería preguntarte, del 0 al 10, ¿cuánto de referente te sientes? Me siento muy referente, diría, no sé, un 9, un 10. Siempre mi parte perfeccionista te diría un 9 para que siempre pudiera mejorar y ser cada vez más referente, pero ahora mismo me siento un 10 de referente para la versión que soy ahora mismo y a la gente a la que puedo llegar. La gente me lo dice, realmente soy esa parte que muchas veces la gente se mira y dice, ostras, qué guay ver que alguien cumple los sueños que yo también quiero conseguir, porque de alguna forma significa que se puede. Y eso para mí es tan bonito, o sea, tan bonito que alguien te mire con esos ojos y te diga, es que gracias, 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 y te miren y te vean después de mucho tiempo y te sigan diciendo, y es que dar esa formación contigo o ese proceso que hice contigo me transformó y ahora no te imaginas la persona que soy con respecto a la que era en su día. Bueno, a mí me parece brutal. O sea, eso para mí es la misión hecha real, ¿no? Hecha tangible. El y para qué, del que El para qué, estábamos hablando, ¿no? claro, totalmente. Pues muchísimas gracias Gracias a por ti. todo lo que nos has compartido. Creo que si alguien está pensando en empezar un negocio y ha escuchado esta conversación, tendrá clarísimo hacia dónde tiene que mirar y cuando encuentre esos baches que van a salir, qué opciones tiene para poder saltarlos o mirarlos de frente y decidir apartarlos, ¿no? ¿Dónde te encontramos por si lo queremos hacer contigo? Bueno, podéis encontrarme en Instagram, @soy Cintia Lozano, y ahí sí me podéis escribir mensaje. También está mi enlace a email, mi página web está desde ahí, o sea que yo creo que lo más fácil es, porque ya Cintia Lozano no es fácil de escribir, ¿Verdad? pero Tuve que aprendérmelo, ¿eh? sí, C-Y-P-H. sí, todo, o sea, mi nombre tiene el completo, tiene el kit completo, pero bueno, yo creo que será fácil de La encontrar. gente Sí, llega. totalmente. La última, Vale, y va. nos vamos. Si tuvieras que arrancar un negocio, ¿qué elegirías si solamente pudieras escoger una de estas dos cosas? Vale. ¿Instagram o un teléfono móvil? Un teléfono móvil, 100%. O sea, es que es algo que le digo a todos mis clientes. Yo
creé 200 clientes y tenía cero visibilidad en Instagram cuando trabajaba en el banco. Todos fueron por referencias. Todo fue el boca a boca. Todo fue iba a un networking y me conocían y de ahí sacaba nuevos negocios. Hacía formaciones, charlas, lo que sea. O sea, yo me movía. Los contactos, incluso los que están en Instagram, tienen un teléfono móvil. Es desde el que te están mirando. Entonces, si tienes su contacto directo, perfecto. Y si no lo tienes, te aseguro que hay menos de 7 personas que dicen que te lo pueden hacer llegar. Y además de verdad. Totalmente, o sea, totalmente. O sea, que es más crear un plan para llegar a esa persona que no realmente Instagram y redes sociales. Pues ha sido un placer, Cintia. Ganas de seguir viendo cómo va avanzando y creciendo todo esto. Y por más personas conscientes liderando negocios desde el disfrute, que a veces nos olvidamos de que es una parte fundamental de cómo queremos vivir. Gracias. No, gracias a ti por este espacio, por dar voz a todo esto que hago y que me apasiona, como has podido ver. Y muchísimas gracias por todo. Las Referentes, un podcast creado y dirigido por Anna Rosell.